cuáles son esas enzimas que van a ser secretadas, dónde, a lo largo del tubo digestivo, dónde se van a secretar, qué función van a cumplir. En sí, las glándulas secretoras cumplen dos funciones fundamentales que van a ser, uno, secretar enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas se van a secretar y se van a producir desde la cavidad oral hasta lo que es el extremo distal del ilio, o sea, hasta la última porción del intestino delgado. En todo este trayecto descendente, proximal, hasta el intestino delgado, es que existen glándulas o células productoras de enzimas digestivas. En el colon no existen glándulas ni células productoras de enzimas, porque en el colon no se encarga de degradar, o sea, los alimentos, porque los alimentos van a ser absorbidos a nivel del intestino delgado. En el colon se va a encargar de desechar, de formar la materia o las heces fecales para poder eliminar. Entonces, estas glándulas secretoras se localizarán desde la cavidad oral hasta la porción distal del hilo. Ahora, también en todo el epitelio del tubo digestivo, desde la cavidad oral hasta lo que es el ano, existen en el epitelio superficial células mucosas que van a producir moco, y eso es lo que van a ayudar a proteger contra las excoriaciones o lesiones que puedan existir en el epitelio del tubo digestivo. Bien. ¿Qué tipos de glándulas vamos a encontrar en todo el tubo digestivo? Vamos a encontrar las células mucosas o llamadas también caliciformes. Estas células generalmente se localizan en la superficie epitelial del tubo digestivo, desde la cavidad oral hasta la cavidad anal. Ellas generalmente, estas células van a responder o van a ser estimuladas cuando existe una irritación local del epitelio digestivo, y su función es producir moco que va a actuar como un lubricante y va a proteger el epitelio digestivo frente a cualquier lesión o excoriación que se pueda producir. También va a ayudar en el proceso de la digestión, sobre todo en la formación del bolo alimenticio. Y también va a ayudar a nivel del colon a darle la consistencia a la materia fecal. Otra de las glándulas es las glándulas de Lieberkühn. Estas se localizan específicamente en el intestino delgado. Estas están localizadas en las depresiones del intestino delgado, y estas glándulas se encargan de producir moco, ya que ayudan a regenerar el revestimiento del intestino delgado y también a producir moco para proteger lo que es el revestimiento epitelial del intestino delgado frente tal vez a la acidez gástrica cuando existe el paso del timo a lo que es el intestino delgado. Tenemos las glándulas tubulares profundas, que generalmente se localizan en el estómago, ¿ya? Estas glándulas tubulares, que son las oxíticas y también las parietales, son células que van a producir lo que es el ácido clorhídrico y también el pepsinógeno, que es una enzima de primera línea para la degradación de las proteínas. Y como glándulas complejas tenemos a las glándulas salivales, que se localizan en la cavidad oral, productoras de secreción salival, que más adelante les voy a explicar qué es lo que contiene la saliva. También existe una enzima que va a ayudar con el proceso digestivo inicial de los carbohidratos.
Está el páncreas, otra de las glándulas complejas, porque dijimos que era una glándula mixta porque tiene una función exócrina y una función endócrina. Su función exócrina es justamente ayudar en el sistema digestivo, producir enzimas digestivas y el jugo pancreático. Y el hígado también se considera otra glándula compleja que ayuda en el proceso de la digestión y en la secreción de enzimas, sobre todo de la bilis, ya que la bilis va a ayudar a emulsificar las grasas, o sea, degradar, fragmentar las grasas porque son muy difíciles de degradar. ¿Cómo es que estas glándulas que se localizan en todo el tubo digestivo, excepto el colon, van a ser estimuladas? Hay varios efectos que van a estimular a estas glándulas. Una de ellas es la estimulación táctil. Es la presencia del bolo alimenticio que hace que también se produzca una distensión de la pared intestinal. Eso va a estimular a estas glándulas a que produzcan las enzimas digestivas necesarias. Así también la irritación química, productos ácidos que tal vez irritan la mucosa gástrica o epitelial del tubo digestivo, y eso también estimula a que estas glándulas produzcan las enzimas digestivas. Claro que esa estimulación de estas glándulas van a estar controladas y reguladas por un sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Dijimos que en todo el tubo digestivo, en el capítulo 63, vimos que el aparato digestivo tiene su propio sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico, de Meissner y el de Auerbach. Entonces, estos dos plexos que se localizan en la capa nuclear circular van a encargarse de, a través de pares craneales, nervios que nacen de la médula oblongada, como el décimo par craneal, que es el vago, van a encargarse de controlar e inervar la parte proximal del tubo digestivo. O sea, estamos hablando desde lo que es la cavidad oral, lo que es el esófago, lo que es el estómago, ¿ya? Y a través del nervio vago y el séptimo par craneal van a estimular y regular la función nerviosa del tubo digestivo y de las glándulas secretoras de enzimas, como ser las glándulas salivales y la cavidad bucal. Ahora, la porción distal del tubo digestivo, que vendría a ser desde el intestino delgado, la porción duodenal, hasta lo que es la porción final del intestino delgado, que es el ilio, y las glándulas complejas, que es el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, van a estar controlados también por el sistema nervioso parasimpático, pero a través de los nervios pélvicos, y también parte del décimo par craneal, que es el vago. Bien, generalmente el sistema nervioso parasimpático estimula, ¿ya? Va a tener una función estimuladora de las glándulas productoras de enzimas digestivas, desde la cavidad oral hasta la parte distal o porción distal del hilo. Ahora, el sistema nervioso simpático generalmente tiene una función de disminuir esa estimulación. Por tanto, la que estimula es el sistema nervioso parasimpático y la que inhibe va a ser el sistema nervioso simpático, disminuye esa estimulación. Ya que el sistema nervioso simpático produce una vasoconstricción, lo cual hace que disminuya la irrigación, ¿ya?, a través de los vasos sanguíneos a las glándulas, y eso hace que disminuya la producción secretora de enzimas digestivas. En cambio, el sistema nervioso parasimpático estimula a través de la
vasodilatación, sustancias que son liberadas para que haya un aumento en la irrigación gastrointestinal y de esa manera estas glándulas puedan producir las enzimas secretoras digestivas. Bien, no solamente el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático van a regular lo que es la función digestiva, también está el sistema hormonal, el sistema endocrino, ya que el estómago, el intestino delgado, existen células, ya que lo hemos visto también en el anterior capítulo, en el 64. No sé si recuerdan la gastrina, la secretina, la colecistocinina, la motilina, el péptido vasoactivo intestinal, que son neurohormonas producidas por células enterocromafines que se localizan en el epitelio de lo que es el epitelio gastrointestinal, y ellas van a ser liberadas para ayudar en la regulación del volumen y de las secreciones de las glándulas productoras de enzimas digestivas. Ellas también van a regular la estimulación, así también la inhibición. Bien. Existe un mecanismo básico para la secreción de las células glandulares. Las células glandulares son las encargadas de producir las enzimas digestivas. ¿Cómo es que ellas van a producir las enzimas digestivas? Aquí tienen una imagen de una célula glandular. Una célula típica contiene su membrana celular, ¿cierto? En la parte interna, el citoplasma, están sus organelas, que vendría a ser el nucleolo, el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso, los ribosomas que están sobre el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, lo que es las vesículas secretoras o los gránulos secretores, donde almacenan las sustancias orgánicas que van a producir estas células glandulares. Tiene su porción, una porción apical de la célula glandular que se comunicará con el espacio intersticial y el líquido extracelular, que en este caso va a ser el plasma, un capilar, un vaso sanguíneo de pequeño calibre, por donde van a circular varios nutrientes como oxígeno y otras sustancias que van a ayudar también a difundir al interior de la célula glandular. Y aquí tenemos una fibra nerviosa que inervará a la glándula, que es justamente la fibra nerviosa del sistema nervioso parasimpático y simpático, que la estimula y la otra limita. Bien, ¿cómo es ese paso de secreción digestiva? Esta célula glandular, cuando difunden sustancias o un sustrato a través de una energía de transporte activo al interior de la célula glandular, ese sustrato más la energía que se produce del ATP en la mitocondria van a formar o van a sintetizar lo que son sustancias orgánicas, y estas pasarán al retículo endoplásmico rugoso para posteriormente continuar su trayecto al aparato de Golgi, donde estas sustancias, que son enzimas digestivas ya formadas, van a ser empaquetadas por estos gránulos o vesículas secretoras propias del aparato de Golgi para ser almacenadas y posteriormente sean liberadas al líquido extracelular. Para ser liberadas requieren de un estímulo intracelular, y ese estímulo intracelular es el calcio. El calcio, que cuando ingresa, estimula, cuando se incrementa el calcio intracelular, estimula estas vesículas que almacenan las enzimas digestivas para ser liberadas por medio de exocitosis al líquido extracelular. La secreción del agua y los electrolitos.
electrolitos vendrían a ser los iones de sodio, cloruro, potasio, magnesio. Estos generalmente tienen dos mecanismos, ¿ya? Está el transporte activo de iones de cloruro al interior de la célula, que es un transporte activo, un transporte que requiere energía, una energía de ATP, de un contratransportador que hace que los iones de cloruro generalmente son iones negativos, con carga negativa. Para que el cloruro ingrese al interior de la célula, va a requerir de que otro ion de la misma carga negativa salga. Entonces va a haber un intercambio de iones de cargas negativas. Por eso se requiere de un transporte activo que genere energía del ATP. Ahora, también lo mismo, la entrada de iones positivos, como ser sodio o potasio, lo harán a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que también requiere de una energía del ATP. Ahora, eso es con respecto a los electrolitos, ¿ya? Que estos generalmente difunden la membrana celular a través de un transporte activo que genera energía, la bomba de sodio-potasio y las bombas de cloruro bicarbonato. Ahora, el agua generalmente es absorbido por la fuerza osmótica, o sea, el agua va a ser difundida a través de la ósmosis. Cuando existe un gradiente de mayor concentración en el interior de la célula, el agua es absorbida, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mayor gradiente de concentración dentro de la célula, entonces el agua por ósmosis es atraída al interior. Ahora, cuando se genera una presión dentro de la célula, hace que el agua salga, ¿ya? Entonces, la presión osmótica e hidrostática es la que va a mantener un equilibrio, ¿ya?, de electrolitos y de agua dentro y fuera de la célula, que es lo que tiene que existir siempre, porque si hay mucha concentración de agua dentro de la célula, va a hacer que la célula se hinche y pueda reventar. Ahora, cuando hay poca concentración de agua dentro de la célula, eso va a hacer que la célula se deshidrate y tenga mucha concentración de soluto, y eso hace que la célula se contraiga. Estos dos estados, hipertónico y hipotónico, son anormales para la célula. Una célula normal tiene que estar isotónica. Bien. Aquí. En todo el tubo digestivo está protegido por una secreción mucoide, ¿ya?, que este moco va a ser producido justamente por las células caliciformes mucosas que se localizan en todo el tubo digestivo, justamente en la superficie epitelial del tubo digestivo. Y ese moco, que es una secreción densa, va a contener electrolitos, agua, mezcla de varias glucoproteínas, por tanto va a tener un pH alcalino, ¿ya? Por tanto, al ser alcalino, protege, lubrica y ayuda en el deslizamiento también de los alimentos. Algunas de las características del moco del tubo digestivo es que va a tener una cualidad adherente, que quiere decir que va a ayudar, por ejemplo, a que los alimentos, cuando nosotros lo ingerimos en la cavidad oral, estos formen el bolo alimenticio, ¿ya? Y a nivel, por ejemplo, del colon, va a ayudar a darle consistencia, forma a la materia fecal. Como les mencioné acá, va a formar las heces fecales, y el moco también contiene algunas glucoproteínas que van a tener propiedades afónicas, o sea, van a tener propiedades similares al sistema inmunológico
sea, en la boca. Estas son las glándulas parótidas. Tenemos las glándulas submandibulares. Tenemos, las glándulas parótidas generalmente van a producir una enzima llamada tialina, que esta enzima se encarga de degradar lo que es el almidón, y el almidón lo encontramos en los alimentos que contienen carbohidratos. Entonces la tialina es la primera enzima degradadora que inicia la fragmentación de los carbohidratos en la cavidad oral, y esta va a ser secretada o producida por las glándulas parótidas. También tenemos las glándulas bucales que van a secretar moco, ¿ya? La secreción mucosa con abundante mucina, que van a ayudar a que los alimentos ya sean mezclados con estas sustancias y ayuden a formar el bolo alimenticio, lo cual es una pasta semisólida, húmeda, porque justamente va a contener la saliva, ¿ya? Y la saliva que es producida por estas glándulas salivales, las parótidas, las submandibulares y la submandibular y la sublingual, estas van a ayudar a producir saliva, y la saliva contiene agua, contiene electrolitos, y eso va a ayudar justamente a formar el bolo alimenticio. Aquí tienen un cuadro, la producción diaria de cada secreción. Por ejemplo, la saliva diariamente se produce unos 1000 mililitros, tiene un pH generalmente alcalino. La secreción gástrica, que es el ácido clorhídrico, se produce diariamente en el estómago 1500 mililitros, por tanto tiene un pH bastante ácido. La secreción pancreática tiende a producirse unos 1000 mililitros por día, por tanto el pH es alcalino. La bilis se produce diariamente unos 1000 mililitros y el pH también es alcalino. Si ustedes se dan cuenta, las secreciones del tubo digestivo, tanto por parte del páncreas, la saliva, la bilis, por el intestino delgado, las glándulas de Brunner que se localizan en el duodeno, y la secreción del intestino grueso o del colon, vendría a ser alcalino, es a excepción del estómago, porque tiende a ser ácido por el ácido clorhídrico. Entonces, si sumamos la cantidad de la secreción diaria de cada porción del tubo digestivo, nos da un total de 6.700.000 o 6.700 mililitros al día que se produce, siendo la mayoría alcalino, un pH alcalino, a excepción del estómago. Las glándulas salivales generalmente presentan una estructura anatómica similar a esta imagen, ya que va a estar conformado por estos acinos, que es donde se localizan las células productoras de las enzimas digestivas, y los conductos salivales por donde van a transitar y van a ser absorbidos los electrolitos. Por ejemplo, aquí en los racimos salivales es donde se producen las enzimas digestivas. Una de ellas dijimos que era la tialina. La tialina va a ser liberada y la tialina va a ayudar en la digestión y fragmentación de los carbohidratos, o sea, de los almidones. A nivel de los conductos salivales, que vendrían a ser estos de aquí, que se comunican con los racimos y la parte externa,
de una absorción activa de sodio y una secreción activa de potasio. Se absorbe sodio alrededor de unos 15 mil equivalentes por litro y se eliminará o se secretará potasio unos 30 mil equivalentes por litro. O sea, va a haber un intercambio en la cual se absorbe sodio y se elimina potasio. Lo mismo, esos son con cargas positivas, cargas iónicas positivas. Ahora, la absorción pasiva de cloruro, que es un ion con carga negativa, igual se absorbe en esta cantidad de unos 15 mil equivalentes por litro y se eliminará o se secretará bicarbonato, que también corresponde un ion con carga negativa. Entonces hay un intercambio a través de esta bomba, la bomba de sodio potasio y la bomba de cloruro y bicarbonato. Se secreta el bicarbonato y se absorbe cloruro. ¿Cuál va a ser la función de la saliva? Como ya sabemos que la saliva contiene agua, contiene sodio, contiene electrolitos y contiene las enzimas digestivas, la función de la saliva más que todo va a ser de ayudar a lavar y arrastrar los gérmenes, patógenos, que a veces nosotros los consumimos con los alimentos. Hay algunos alimentos que están contaminados y cuando los introducimos con los alimentos, obviamente la saliva ayuda inicialmente como un mecanismo de defensa, ¿ya?, que ayuda a arrastrar justamente a estos agentes patógenos y también ayuda a lavar cualquier alimento, ya, que haya quedado en la cavidad oral. Entonces la saliva ayuda a lavar y a arrastrar esos alimentos para ser nuevamente ingeridos durante la deglución. Atacan a las bacterias, por eso les digo que la saliva tiene se considera como un mecanismo de defensa, ¿ya? Favorece, si hay ausencia de salivación, obviamente va a haber va a haber un crecimiento de bacterias, ¿ya? Y eso obviamente va a hacer que las bacterias, al haber ausencia de salivación o de saliva, estas bacterias tiendan a destruir lo que es la dentición, lo que se llama las caries, ¿ya? Por eso es muy importante la saliva, ya que sus componentes químicos que contiene la saliva ayuda a atacar a estas bacterias que a veces los ingerimos por los alimentos. Y ayudan también a digerir las partículas alimenticias, ayudan a fragmentar, a humedecer y a formar el bolo alimenticio. La saliva, o esas glándulas salivales, que son las glándulas parótidas, las sublinguales y las submandibulares, estas glándulas generalmente van a estar reguladas por un centro regulador de la saliva que se localiza en el tronco del encéfalo, que se encuentra el núcleo salival superior y el núcleo salival inferior. En el tronco del encéfalo se encuentran justamente los núcleos salivales superior e inferior, que a través del nervio facial, que es el séptimo par craneal, y el glosofaringio, que es el noveno par craneal, estos generalmente proceden y se originan desde la médula oblongada, que vendría a ser el bulbo raquídeo. Estos pares craneales, el facial generalmente es un par craneal mixto, por tanto tiene fibras nerviosas sensitivas y motoras.
y motoras. Generalmente las fibras nerviosas sensitivas son las que van a recibir el estímulo del alimento que hemos ingerido. Se van a ser estimuladas estas glándulas. ¿Para qué? Para que a través del nervio facial y el glosofaringeo, a través de la fibra motora, estimule ¿ya? A estas glándulas salivales a producir saliva. Y justamente van a producir esas enzimas digestivas iniciales. Entonces, las glándulas salivales van a estar reguladas y controladas por el nervio facial y el nervio glosofaringeo, donde se va a dirigir esa regulación de la secreción salival en el tronco del encéfalo, en los núcleos superior e inferior de la saliva. Claro que para que estas glándulas sean excitadas o estimuladas, el estímulo inicial va a ser el alimento. Y ese alimento que nosotros ingerimos va a depender del apetito, el hambre que tengamos y el alimento que deseemos consumir. Y también los sentidos especiales, como es del gusto, porque nosotros percibimos diferentes sabores: salado, dulce, ácido, amargo, agrio, o ya sea a través del sentido del olfato. Nosotros podemos percibir olores agradables o desagradables, y también el sentido de la visión, que nos ayuda a poder elegir los alimentos que nosotros deseamos, ¿cierto? A veces vemos alimentos coloridos y con el olfato y el gusto vamos eligiendo qué es lo que deseamos. Por ejemplo, el glosofaringeo generalmente va a inervar el tercio posterior de la lengua, entonces va a recibir las sensaciones gustativas del tercio posterior de la lengua, y el nervio facial va a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua, percibiendo los sabores salados y dulces de los alimentos. Generalmente en la parte posterior están los sabores que se percibe el agrio o el amargo y el ácido. También la salivación, o sea, la estimulación a que se produzca la saliva, no solamente va a ser estimulado por presencia de alimentos en la cavidad oral, sino también cuando hay respuesta de los reflejos originados en el estómago, y en la parte alta del intestino delgado, como se ve en el duodeno, donde se produce la lengua. Bien, como ya sabemos, el sistema nervioso simpático disminuye la estimulación de estas glándulas secretoras de enzimas digestivas, y el parasimpático estimula. Pasando ahora al esófago, ya vimos la cavidad oral con las glándulas salivales productoras de enzimas digestivas y de la saliva. En el esófago no existen células que se van a encargar de producir enzimas, porque en el esófago no hay digestión. El esófago lo único que ayuda es en comunicar desde la cavidad oral hasta el cárneas del estómago. O sea, es un trayecto que ayuda a deslizar el bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta el estómago. En el esófago solamente van a existir los movimientos propulsivos, que son los movimientos peristálticos, que ayudan a formar anillos que van a ir empujando el bolo alimenticio, como ven aquí, hasta que se deslice a lo que es el estómago.
El esófago presenta en la porción superior un esfínter esofágico superior que se comunica con la faringe. Y en la parte inferior está el esfínter esofágico inferior que se comunica con el estómago. Esos esfínteres generalmente están cerrados para evitar justamente el reflujo gastroesofágico y arriba para evitar una broncoaspiración durante el proceso de la deglución. Entonces, el esófago solamente tiene esa función. Y obviamente las células caliciformes que están presentes en el epitelio superficial de todo el tubo digestivo, ellas sí son estimuladas cuando hay una distensión de la pared esofágica a que ellas produzcan moco y ayuden a lubricar, a proteger y a deslizar lo que es el bolo alimenticio hasta el estómago. Claro que lo que empuja el bolo alimenticio a descender al estómago son los movimientos propulsivos o peristálticos que se producen en el esófago. Bien, ahora, pasando al estómago. En el estómago sí existe secreción de enzimas digestivas, porque el estómago, generalmente en el estómago, ya hemos visto igual en los anteriores capítulos, las porciones o partes del estómago está conformado por una porción oral y una porción caudal. La porción oral se comunica con el esfínter esofágico inferior y el cardias del estómago. Está lo que es el fondo o el fundus gástrico, el cuerpo y lo que es el antro gástrico, o llamado también antro pilórico, porque es donde se localiza el píloro, el esfínter pilórico, que es lo que permite mantenerse cerrado para evitar que la acidez del estómago pase al duodeno. Es importante saber las partes del estómago porque justamente en el antro gástrico es donde se localizan las glándulas principales, ¿ya? Y lo que es en el cuerpo están las tubulares o las oxímetras, que más adelante les voy a mostrar. Las glándulas gástricas se van a encargar de producir enzimas digestivas. Una de ellas es el pepsinógeno, que es el pepsinógeno se va a convertir en pepsina cuando entre en contacto con el ácido clorhídrico. Pero para convertirse en pepsina, esta requiere de un ácido clorhídrico entre 2 a 3 el pH para que el pepsinógeno se convierta en pepsina. Y esa pepsina vendría a ser ya la enzima digestiva de la proteína. La primera enzima, por eso se dice enzima de primera línea, que inicia la digestión de las proteínas, o sea, de las carnes. Cuando ustedes comen su churrasco, ¿cierto? O la carne asada, que tanto les gusta, aquí no les gusta. O hay alguien vegetariano o vegano. ¿Sí? ¿Hay? No. ¿Tú eres vegana? Bueno, independientemente de los gustos, obviamente las carnes son digeridas y fragmentadas con la pepsina, y esa pepsina justamente se encuentra en el estómago. Bien, ¿cuáles son esos dos tipos de glándulas que se localizan en el estómago? Están las oxínticas o gástricas y las pilóricas. Las oxínticas o gástricas generalmente se localizan en todo el cuerpo del estómago, y las pilóricas se localizan en el antro gástrico, ¿ya? Existe mayor cantidad de glándulas oxínticas o gástricas, se puede decir en un 80%
están conformados por glándulas oxíticas o gástricas y un 20% por glándulas pilóricas. Estas oxínticas o gástricas generalmente son las encargadas de producir el ácido clorhídrico y también lo que es el pepsinógeno, el factor intrínseco y el moco. En cambio, las pilóricas, estas son las encargadas de producir la hormona gastrina. Y esta hormona gastrina, ya sabemos que la gastrina estimula a las células parietales que se localizan dentro de las glándulas oxínticas para la producción del ácido clorhídrico. Bien, entonces las glándulas pilóricas corresponden a un 20% de las glándulas totales del estómago localizados en el antro gástrico, y las oxínticas o gástricas corresponden a un 80% de todas las glándulas del estómago localizados en el cuerpo y fondo del estómago. ¿Por qué se llaman glándulas tubulares? Porque tienen esta forma en tubo. ¿Ya? Tienen forma en tubo, por eso se llaman glándulas tubulares. Y estas glándulas tubulares, dentro de ellas, conforman varias células. Están las células mucosas del cuello. Estas células mucosas del cuello son generalmente las que producen moco, solamente moco, porque ayuda a proteger y a lubricar lo que es el revestimiento gástrico. Ahora, en la parte medial de esta glándula tubular están las células parietales. Las células parietales tienen la función de producir el ácido clorhídrico y el pepsinógeno. Así también el factor intrínseco. El factor intrínseco es muy importante para la absorción de la vitamina B2. ¿Ya? Y en la parte más interna de la glándula tubular, o sea, del tubo, están las células principales. Estas células principales, o llamadas también peptídicas, son las encargadas de producir la gastrina. ¿Ya? Que la gastrina es la hormona encargada de va a estimular a las células parietales a que produzcan ácido clorhídrico y pepsinógeno. Aquí tienen otra imagen viendo lo que es la pared gástrica. En la parte interna, aquí se observan las pistas, el revestimiento de la mucosa, que vendría a ser la comunicación con la luz gástrica. Están formadas por glándulas tubulares, porque tienen este aspecto en forma de túbulos, las glándulas del estómago, viendo una glándula gástrica tubular de esta forma, histológicamente. Y en la parte superior están las células mucosas productoras de moco. En la parte media, las células parietales productoras de ácido clorhídrico, factor intrínseco, y las células principales que se localizan en la parte inferior del túbulo. Ellas van a secretar generalmente la gastrina y también el pepsinógeno. Hablando primeramente de las células parietales del estómago, ellas van a encargarse de producir el ácido clorhídrico y lo que es el pepsinógeno. El factor intrínseco. El ácido clorhídrico, aquí tenemos una célula parietal, ¿ya? Que contiene en su interior las mitocondrias.
su nucleolo y su núcleo. Tiene varias formas de proyecciones vellosas que se localizan en el interior, formando los canalículos que se dirigen hacia la luz gástrica porque secreta el ácido clorhídrico a través de estos canalículos. Entonces las células parietales van a producir el ácido clorhídrico y una vez haya formado el ácido clorhídrico va a ser vertido a estos canalículos para que pueda salir a la luz gástrica que es el estómago. La cantidad de ácido clorhídrico que produce estas células parietales es de 160 miliosmoles por litro, siendo bastante ácido con un pH de 0,8. ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Se requiere la unión o la fusión de dos iones, hidrógeno y cloruro. Hidrógeno es un ion de carga positiva y cloruro es un ion de carga negativa. Entonces, ¿cómo obtenemos estos dos iones para formar el ácido clorhídrico? Aquí tenemos un cuadro donde observamos el líquido extracelular. El líquido extracelular es el capilar, o sea, el vaso sanguíneo por donde está circulando los nutrientes. En este caso están circulando los electrolitos o los iones con carga positiva y negativa. Tenemos lo que es la membrana celular o la membrana apical, que es donde se localizan las bombas que se activan por transporte activo de energía. En la parte medial está la célula parietal, que es donde va a suceder esa fusión del hidrógeno y del cloruro, y en la parte derecha, que divide las membranas de vellosidades que se dirigen a la luz del canalículo, que es lo que les mostraba esto de aquí. Estamos viendo el interior de esta célula, ¿ya? Y el canalículo vendría a ser esta parte de acá. Bien. Para que nosotros obtengamos un hidrógeno y un cloruro para formar el ácido clorhídrico, la célula parietal absorbe agua, pero para absorber el agua por medio de ósmosis, ¿qué necesita? Necesita que exista un mayor gradiente de concentración dentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber un intercambio ya de los iones de bicarbonato y cloruro para que la célula parietal pueda formar el ácido clorhídrico. Necesita de cloruro y necesita de hidrógeno. El hidrógeno lo obtiene cuando se escinde o separa el agua. Entonces el agua al separarse libera un hidrógeno y al liberar un hidrógeno queda en oxígeno e hidrógeno, y este se une con el dióxido de carbono. Estos forman el dióxido de carbono más la separación del agua van a dar lugar a formar el bicarbonato del anhídrido carbónico. Y este bicarbonato, que tiene una carga iónica negativa, a través de la bomba de un cotransportador, porque acá, de un contratransportador, porque hay un intercambio de cargas iónicas negativas, sale bicarbonato al líquido extracelular y el cloruro ingresa a la célula parietal. De esa manera obtenemos cloruro. Ahora, el hidrógeno que fue separado del agua, el hidrógeno también pasa a lo que es la luz del canalículo.
¿En qué cantidad pasa? En unos 155 miliequivalentes sobre litro. Pero para poder pasar el hidrógeno a la luz del canalículo se requiere de una bomba de potasio que hace que ingrese potasio y salga hidrógeno. El potasio es una carga iónica positiva y el hidrógeno también, por tanto hay un intercambio. Para que haya continuamente este ciclo, entonces absorbe potasio del líquido extracelular, es llevado nuevamente hacia el canalículo y del canalículo pasará nuevamente a la célula parietal. Y durante este proceso también existe un intercambio de la bomba de sodio ATPasa, donde se libera sodio y se ingresa potasio. Y el agua va a ser absorbido o difundido por medio de la ósmosis. Entonces el cloruro pasará al canalículo en unos 173 milicavalentes sobre litro. En el canalículo ambos se fusionan y forman lo que es el ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico es ácido, tiene un pH bastante ácido. Entonces, de esa manera, la célula parietal, dentro de la célula parietal, obtiene hidrógeno y cloro. El factor intrínseco también es producido y secretado por las células parietales. No solamente las células parietales se encargan de secretar ácido clorhídrico. El factor intrínseco es esencial para la absorción de la vitamina B12, ya que si las células parietales llegan a ser destruidas o a ser lesionadas, ya no van a poder producir ácido clorhídrico ni factor intrínseco. Y eso puede llevar a que se produzca una anemia perniciosa y aclorhidria. La clorhidria llevará a una atrofia gástrica y eso será un desencadenante o un factor desencadenante del cáncer gástrico. Entonces, vean la importancia del ácido clorhídrico y del factor intrínseco para evitar estas patologías digestivas que lo vamos a ver en un capítulo más adelante sobre las enfermedades digestivas, cuando haya clorhidria, atrofia gástrica y anemia perniciosa. Bien, las células principales o peptídicas son las glándulas, el otro 20% de glándulas gástricas que se localizan en el antro gástrico. Ellas van a encargarse de producir lo que es el pepsinógeno. El pepsinógeno generalmente es una enzima inactiva, pero cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico, cuando el estómago, las células parietales son estimuladas a producir ácido clorhídrico y tiene que existir un pH entre 1,8 a 3,5 para que el pepsinógeno se convierta en pepsina. Y la pepsina va a ser la enzima digestiva activa de las proteínas. ¿Ya? Entonces, la pepsina vendría a ser la enzima de primera línea para la digestión de las proteínas. Pero para que se active la pepsina necesita un ácido clorhídrico bastante ácido entre un pH de 1,8 a 3,5. Bien, aquí tienen otra imagen de cómo es una glándula pilórica, ¿ya? Generalmente son tubulares. Las células principales son las encargadas de producir el pepsinógeno y en la parte inferior están las células enterocromafines productoras de la gastrina. Están las células G. Las células G son las células enterocromafines productoras de la gastrina.
regulación gástrica con respecto a la estimulación de la secreción enzimática. El sistema nervioso parasimpático, a través de los pares craneales, que es el 10º par craneal, el vago, ya va a estimular a las glándulas oxínicas, o sea, específicamente a las células principales y a las células parietales. ¿Para qué? Para que produzcan ácido clorhídrico y la pepsina, o el pepsinógeno, que luego se convierte en pepsina. Esto generalmente se estimula cuando hay almacenamiento de alimentos. Entonces, cuando el alimento ingresa al estómago, el nervio vago, a través del sistema nervioso parasimpático, estimula a las glándulas oxínicas, específicamente a las células parietales y principales, a producir ácido clorhídrico para poder degradar los alimentos y, junto con la pepsina, también fragmentar las proteínas. Ahora, la gastrina, que es producir el otro sistema regulador, que ya vimos aquí, el sistema nervioso, el otro sistema hormonal, que es la gastrina, que va a ser producida por las células G del antro gástrico. La gastrina va a ser liberada a la sangre, y de la sangre va a llegar hasta las células parietales para estimularlas y producir lo que es el ácido clorhídrico. Y también la gastrina va a estimular a las células heterocromas fines para producir histamina. Y la histamina es otra neurohormona que estimula las células parietales para que produzcan más ácido clorhídrico. Aquí tenemos la neurohormona, la gastrina, producida por las células G. Las células G justamente se localizan cerca de la mucosa gástrica, de un túbulo, de una glándula tubular. Las células G, estas se localizan en las glándulas pilóricas del antro gástrico. Al ser estimuladas las células G, estas liberan la gastrina al torrente sanguíneo. Circulan por la sangre, estas estimulan a las células heterocromas fines del estómago para producir histamina, y por otra parte también estimulan a las células parietales de los túbulos oxínicos o gástricos para la producción del ácido clorhídrico. De esa manera, el sistema hormonal también regula la producción del ácido clorhídrico del estómago. El pepsinógeno ya les expliqué cómo sucede. Bien, tenemos tres fases con respecto a la secreción gástrica. El primer estímulo se produce por la fase cefálica a través del nervio vago. O sea, la fase cefálica es el centro regulador en este caso, regulador de lo que es el proceso de la salivación, los sentidos especiales del olfato, del gusto, de la visión. En el hipotálamo se activa lo que es el centro del apetito, y cuando tenemos nosotros hambre o apetito, obviamente a través del olfato, del gusto y de la visión, obtenemos y elegimos el alimento. Esta fase cefálica, cuando se activa a través del nervio vago, manda una respuesta para estimular a las glándulas oxíticas del estómago. Y esas glándulas oxíticas van a
y de Meissner, y los reflejos vagales, los reflejos del nervio vago, y la estimulación hormonal a través de la gastrina y de la estamina, lo que les mencioné. Entonces, esa es la fase gástrica, la segunda fase que se activa después de la fase cefálica. Y la fase intestinal no es muy importante porque las más importantes la cefálica y la gástrica, porque es justamente donde se produce la estimulación de estas glándulas para producir el ácido clorhídrico y lo que es la gastrina, el control hormonal de la gastrina y la estamina. La fase intestinal es más importante para la secreción del jugo pancreático, ya que aquí el intestino delgado también se activan los mecanismos nerviosos locales del plexo mintérico y de Meissner y los mecanismos hormonales de la secretina, y también estimulará la colecistocinina, pero es más importante para la fase secretora del jugo pancreático. Bien, ahora pasando a lo que es el páncreas. El páncreas vamos a estudiar en el tubo digestivo como una glándula exócrina. Exócrina porque está conformado por los acinos pancreáticos, que vendrían a ser estos de aquí, y los conductos que van a vertir el jugo pancreático. El conducto principal de Wilson, aquí podemos observar el conducto principal de Wilson, que desemboca al duodeno junto con el conducto colédoco procedente de la vesícula biliar, que se une del conducto cíclico y del conducto hepático común. Forman lo que es el conducto colédoco y este desciende y se comunica con lo que es el conducto principal de Wilson, y esto desembocará a la ampolla de Vater o de Oddi, el esfínter de Oddi. El páncreas, generalmente los acinos pancreáticos son los que se van a encargar de producir las enzimas digestivas, y en estos conductos pancreáticos existen células productoras de bicarbonato, de agua, de sodio, de cloruro, o sea, del jugo pancreático. El jugo pancreático generalmente tiene un pH alcalino, y quienes se encargan de segregar y producir ese jugo pancreático son estos conductos, estas células que se localizan en los conductos del páncreas, y los acinos pancreáticos se encargarán de producir las enzimas digestivas. ¿Cuáles son esas enzimas digestivas del páncreas? Están las enzimas proteolíticas más importantes. ¿Qué quiere decir? Las enzimas degradadoras de proteínas. Está la tripsina, la quimiotripsina, la carboxilopeptidasa. Las enzimas pancreáticas que difieren a los hidratos de carbono, la milasa pancreática. Esta va a digerir lo que son los almidones de los carbohidratos. Las enzimas principales de la digestión de las grasas, la lipasa pancreática, que hidroliza las grasas neutras. Está el colesterol esterasa, otra enzima que va a hidrolizar los esteres de colesterol, y la fosfolipasa, que separará los ácidos grasos de los fosfolípidos. Entonces, tenemos las principales enzimas pancreáticas: tripsina, quimiotripsina, carboxilopeptidasa, amilasa y lipasa. Cuando existe una obstrucción, como vemos aquí, una obstrucción en el conducto principal de Wilson, tal vez en la desembocadura de la ampolla de Vater, por un cálculo biliar, va a hacer que no pueda salir el jugo pancreático hacia el duodeno, y
Y cuando no hay una salida por esa obstrucción, va a hacer que el páncreas se inflame. Y al inflamarse, va a llevar a que exista una elevación de las enzimas digestivas, de la amilasa, de la lipasa, en la química sanguínea. Eso es como, bueno, eso es un parámetro clínico que se utiliza para la detección temprana de una pancreatitis aguda. Ahora, se dice que la causa principal de una pancreatitis aguda es la obstrucción por cálculo biliar, y la primera causa de destrucción de acinos pancreáticos que llevan a una pancreatitis crónica es el alcoholismo. Eso va a hacer que el alcohol destruya a las células acinares productoras de la enzima digestiva. Y eso puede llevar al paciente a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando existe una insuficiencia hepática, una insuficiencia pancreática, lo único que se puede hacer es hacer un trasplante, pero es muy difícil tener esa histocompatibilidad. Entonces, generalmente fallecen los pacientes con pancreatitis. Ahí, bueno, y no solamente va existiendo una pancreatitis, también va a afectar la parte endocrina, porque el páncreas no solamente cumple una función digestiva, sino también hormonal, porque es productora de insulina, de glucógeno y de otras hormonas. Y la insulina es la encargada de regular lo que es la glicemia junto con el glucógeno. Cuando hay una afección o una destrucción del tejido pancreático, entonces puede inducir al paciente a una diabetes mellitus, o ya sea una mala digestión o a una úlcera duodenal. Puede desencadenar otras patologías. La secreción del bicarbonato se da justamente aquí en las células de los conductos secretores de bicarbonato. Y el bicarbonato es un ion negativo que junto con el agua van a ser secretados por los conductillos al conducto principal de Wilson, para que junto con otros electrolitos con sodio, cloruro, van a llegar a formar lo que es el cubo pancreático, y al ser alcalino, este cubo pancreático va a ayudar a neutralizar la acidez del quimo procedente del estómago. ¿Cómo es que se produce el bicarbonato? Por estas células de los conductillos de los vacinos pancreáticos. Lo mismo, las células, aquí tenemos una célula del conductillo pancreático y su capilar. Está lo que es el espacio intersticial y la membrana plasmática, la membrana celular. Siempre existe un transporte activo por el cual hay ingreso de lo que es sodio y salida de hidrógeno. La bomba de hidrógeno aquí hace que haya un intercambio de iones positivos. Ingresa sodio y sale hidrógeno. Para que se forme lo que es en este caso el anhídrido carbónico, se utilizará justamente ese hidrógeno que ingresó del capilar al conducto celular del ácido pancreático, y
se llegará a formar lo que es el anhídrido carbónico con la unión del agua y el dióxido de carbono. Cuando se unen el agua y el dióxido de carbono forman el anhídrido carbónico. Este anhídrido carbónico es escindido o separado y llega a formar por una parte lo que es el bicarbonato, y este bicarbonato pasa a la luz del conducto principal de Wilson por transporte activo para que pueda ser vertido también junto con el agua, porque el agua va a ser difundido a través del conducto celular por medio de ósmosis a la luz del conductillo principal de Wilson, y de esa manera también el sodio pasará a la luz y esto conformará lo que es el jugo pancreático, siendo alcalino para la protección del epitelio duodenal frente a un timo ácido que pasa del estómago al borde. Entonces, de esta manera se forma el bicarbonato de la separación del anhídrido carbónico. Se libera un hidrógeno y se forma lo que es el bicarbonato. Por transporte activo pasa a la luz, el sodio también, y el agua formando lo que es el jugo pancreático. La regulación del páncreas con respecto a su secreción también va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, y también por el sistema endocrino hormonal. La acetilcolina es un neurotransmisor que va a ser liberado por las terminaciones nerviosas del sistema nervioso parasimpático a través del 10º par craneal, que es el nervio vago. Generalmente el sistema nervioso parasimpático va a estimular a las células acinares a que produzcan las secreciones digestivas pancreáticas. Ahora, el sistema endocrino hormonal es la colecitocinina y la secretina. Son neurohormonas secretadas. La colecitocinina y la secretina van a ser secretadas por las células del intestino, sobre todo del intestino delgado, a nivel duodenal y a nivel jejunal. La colecitocinina generalmente potencia la función de la secretina, ya que la secretina específicamente actúa sobre los ácidos pancreáticos, ¿ya? Y también sobre las células de los conductillos pancreáticos para la producción del jugo pancreático y de las enzimas digestivas. Y la colecitocinina potencia esa función de la secretina, ya que la colecitocinina, su función principal es actuar principalmente en el vaciamiento de la bilis, o sea, contraer las paredes de la vesícula biliar. Bien, la secreción pancreática, al igual que la secreción gástrica, tiene 3 fases. Está la fase cefálica, que dijimos que se iniciaba por las sensaciones gustativas y del olfato, estaba regulada por el nervio vago y iniciaba la producción de las enzimas digestivas. La fase gástrica igual se inicia por la digestión del estómago, de las paredes estomacal. ¿Por qué? Porque hay presencia de alimento, hay almacenamiento de alimento, y inicia también la secreción enzimática. Ahora, la fase intestinal es la más importante para la secreción pancreática, ya que la fase intestinal es la responsable del 80% de secreción pancreática, porque aquí la secretina va a ser liberada y va a estimular directamente a los ácidos pancreáticos para que produzcan las enzimas digestivas.
también la secreción acuosa, que es el bicarbonato, con el agua, el sodio y el cloro. Bien, más o menos así es lo que sucede en la fase cefálica. Bueno, la fase cefálica y gástrica no es muy importante en la secreción pancreática. Más importante es en la secreción gástrica. La secreción intestinal, como vemos aquí, es la más importante y aquella corresponde más del 80% responsable de la secreción pancreática. ¿Por qué? Porque las células I y S del duodeno se van a estimular. Estas van a secretar la colecintocinina, las células I del duodeno, y las células S del duodeno secretará la secretina. La secretina va a actuar directamente en el páncreas, estimulando la producción del jugo pancreático y de las enzimas digestivas. Y la colecintocinina también va a potenciar la función de la secretina para que produzca lo que es el jugo pancreático. Bien, pasando ahora la vesícula biliar. La vesícula biliar es otra de las glándulas complejas junto con el hígado, ya que el hígado es el encargado de producir la bilis, y la vesícula biliar es un pequeño saco hueco que la única función que tiene es almacenar la bilis, nada más. Ahora, la cantidad que se produce de bilis al día está entre 600 a 1000 mililitros al día. ¿Cuál es la función de la bilis? Cumple dos papeles muy importantes. Uno va a ser digestión y otro va a ser absorción de las grasas. ¿Qué quiere decir? Para que digiera las grasas, porque las grasas son muy difíciles de fragmentar, la bilis va, o sus componentes de la bilis, va a emulsificar la grasa, o sea, va a separar la grasa en pequeñas gotas y va a favorecer, por otra parte, la absorción de productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. Al ser fragmentadas, ya emulsificadas las grasas, estas van a favorecer a que las células intestinales absorban. La capacidad máxima de almacenamiento por parte de la vesícula biliar equivale a los 450 mililitros por 12 horas. ¿Y qué es lo que va a contener la vesícula biliar? La bilis. ¿Cuál es la composición de la bilis? Va a contener agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácido graso, lecitina, sodio, potasio, calcio, cloruro y bicarbonato. Por tanto, la bilis es alcalina, tiene un pH alcalino. Para que la bilis salga de la vesícula biliar, la colecintocinina va a regular esa función. La colecintocinina, que dijimos que era producida y liberada por las células S del duodeno, va a actuar exclusivamente a nivel de la vesícula biliar. Va a contraer la pared de la vesícula biliar para que se produzca el vaciamiento de la bilis y ésta pueda salir a través del conducto cístico al conducto colédoco, pueda descender la bilis hasta unirse con el conducto principal del hueso y salir por la ampolla de Barr. Esos componentes de la bilis que les mencioné, uno de ellos realiza la emulsificación de las grasas y es justamente la función de las sales biliares, que ellos actúan como detergente o como jabón, que hacen que los glóbulos grasos, que son grasas muy difíciles, las grasas son muy difíciles, les mencioné, de poder fragmentar o separar, estas sales biliares que hacen, su estructura química de las sales biliares es que
contienen una parte hidrofóbica. ¿Qué quiere decir? Hidrofóbica, que no va se en contra involucra. del agua, ¿cierto? Sí. Entonces esta pequeña parte amarilla se une a la grasa, a estos glóbulos grasos, y su otra parte hidrofílica, que es este verde, se une con el agua. Entonces tiene una parte, por eso hidrofóbica e hidrofílica. La parte hidrofóbica se une a las gotas de grasa y la hidrofílica a las gotas de agua. Y las sales biliares tienden a degradar, o sea, fragmentar la grasa en pequeñas gotas. Esa es la función de las sales biliares. Aquí, como el hígado es el encargado de producir la bilis, ¿ya? Porque contiene, dijimos, bilirrubina, contiene agua, contiene sales biliares, contiene lecitina, sodio, cloruro, bicarbonato. Entonces, cuando existe una absorción excesiva de agua, o ya sea una absorción excesiva de ácidos biliares, o una concentración elevada de colesterol, porque también contiene colesterol, la bilis, o ya sea por una inflamación del epitelio de la vesícula biliar, puede llegar a formar cálculos biliares, o sea, los cálculos son como unas pequeñas piedras que van a llegar a obstruir justamente cualquier porción del conducto que llegue a lo que es la ampolla de Vater, que se une con el conducto principal de Wilson. Por eso que cuando se obstruye, por ejemplo aquí se llega a un cálculo biliar que está obstruyendo no solamente la salida de la bilis, sino también está obstruyendo la salida del páncreas, del jugo pancreático. Eso va a hacer que se dilate el conducto colédoco, y al dilatarse puede romperse y generar una peritonitis. Eso puede llevar a una muerte al paciente. Ahora, el páncreas se llega a inflamar, obviamente no hay salida del jugo pancreático, se inflama, se produce una pancreatitis aguda, y eso también puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, lo que se tiene que hacer obviamente es destruir ese cálculo para que pueda salir normalmente lo que es la bilis y el jugo pancreático. Ahora, puede llegar a obstruirse a nivel del conducto cístico de la vesícula biliar, y eso también es peligroso porque la vesícula biliar se llena, se inflama y puede llegar a infectarse y producir una peritonitis, o puede llegar a obstruirse a nivel entre el conducto hepático común y el conducto cístico, que puede inflamar lo que es el hígado y generar una inflamación hepática. Ya vamos a terminar. ¿Hasta qué hora es su clase? 6:04. Y me falta un capítulo más. Pasando ahora al intestino delgado. Estoy yendo por partes del tubo digestivo. Ya hemos visto cavidad oral, ¿cierto? Esófago, estómago, glándulas complejas. Ahora intestino delgado. El intestino delgado sí todavía existen células secretoras de enzimas digestivas. Tenemos las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner generalmente se localizan en la mucosa de lo que es del duodeno, del intestino delgado. Y ellas tienen la función de producir moco para ayudar en el revestimiento del intestino delgado. Ya.
es con respecto a la función de las glándulas de Brunner. Y estas glándulas de Brunner, van a estar reguladas por el control nervioso parasimpático y simpático, ya que el sistema nervioso parasimpático las va a estimular para que produzcan moco y de esa manera revistan el epitelio duodenal, ayuden a proteger lo que es el epitelio duodenal frente a cualquier excoriación o irritación que pueda existir en el epitelio duodenal. Bien, en el intestino delgado, ustedes han visto en anatomía la estructura anatómica del intestino delgado frente al colon es diferente. En el intestino delgado existen estas vellosidades ya en forma de cepillo y es donde se localizan las células intestinales. Y en cada depresión entre una vellosidad y otra vellosidad existen las criptas. Estas vellosidades que se encuentran en las células intestinales, ellas son las encargadas de absorber más del 80% o hasta el 90% de todos los nutrientes que hemos ingerido, que se han ingerido de los alimentos, o sea, carbohidratos. El producto final de los carbohidratos va a ser la glucosa y esas células intestinales van a absorber la glucosa. Del producto final de las proteínas van a ser los aminoácidos y ellas también van a absorber los aminoácidos a través de estas células intestinales. El producto final de las grasas van a ser, de las grasas van a ser los ácidos grasos. Las superficies de las criptas y de las vellosidades intestinales están cubiertas por un epitelio formado por dos tipos de células. Las células caliciformes, que están en todo el revestimiento del tubo digestivo, encargadas de producir moco, que lubrica y protege el tubo digestivo. Y las otras células son las células, los enterocitos que son los encargados justamente de absorber los nutrientes. Y una vez los enterocitos, aquí tenemos una imagen más agrandada, cada enterocito que absorbe los nutrientes tienden a pasar, por ejemplo, la glucosa y los aminoácidos pasan a la circulación sanguínea, mientras que las grasas pasarán a los vasos linfáticos. En el otro capítulo ya especifica más a detalle cómo es esa difusión de los alimentos, de la glucosa, aminoácidos y de las grasas. En los enterocitos de la mucosa y los que cubren las vellosidades, dentro de ellos se encuentran enzimas digestivas de carbohidratos, de proteínas y también de grasas, las llamadas sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa. También está la lipasa intestinal. Por ejemplo, la sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa son enzimas que van a digerir a los carbohidratos, o sea, los productos finales de los carbohidratos. Y la lipasa intestinal va a llegar a degradar las grasas que no han sido, o alimentos finales que no han sido degradados completamente. El intestino, estas enzimas que se localizan entre los enterocitos se van a encargar de fragmentarlas. Las criptas de Liverpool se dividen, generalmente estas se dividen continuamente por mitosis. Ellas se encuentran en las profundidades justamente de esas criptas que les mencioné aquí, estas criptas. Aquí es donde se localizan las criptas de Liverpool.
la parte superior se localiza lo que son las enzimas peptidasa, sacarasa, isomaltasa y la lipasa intestinal. Y en las criptas de Liverpool, generalmente estas tienden a envejecer y desprenderse o descamarse, pero nuevamente se regeneran, ¿ya? Cada ciclo de vida epitelial del intestino es de 5 días, o sea que cada 5 días estas criptas de Liverpool se van a renovar. Y por último, el colon, el intestino grueso, ellas no tienen enzimas o células productoras de enzimas digestivas, porque ya en el colon no se absorben los alimentos o los nutrientes. Lo único que la función más importante del colon es absorber más del 80% de agua. En el colon ascendente es donde se absorbe más del 80% del agua y electrolitos. Y eso ayuda con la formación de la materia fecal, ¿ya? Y más el moco del intestino grueso, que va a estar dado por las células mucosas o caliciformes, que ellas van a ayudar a darle la consistencia, ese aspecto adherente a las heces fecales. Bien, y la diarrea, bueno, eso se da por una alteración en la consistencia de la materia fecal. Pueden existir deposiciones semilíquidas o líquidas, ¿ya? Que generalmente está desencadenado por problemas o causas infecciosas, ¿ya? Como la enteritis, que generalmente produce una irritación en el intestino grueso debido a las infecciones bacterianas agudas. Cuando se consumen alimentos a veces contaminados, genera como síntoma las deposiciones líquidas. Y eso es normal porque es un mecanismo de defensa que tiene el organismo de poder arrastrar y eliminar los agentes patógenos. Cuando se produce estas deposiciones líquidas que son las diarreas, es porque está ayudando a eliminar y arrastrar los agentes patógenos. Claro que lo malo es que hay una deshidratación porque hay pérdida de agua, hay pérdida de cloruro, ¿ya? Hay pérdida de electrolitos y eso hace que lleve a una deshidratación al paciente. Pero si esto llega a cronificarse, el paciente o la persona puede llegar a una deshidratación grave y eso puede descompensar el estado del paciente, ¿ya? Entonces, el problema no está en la consistencia de las heces fecales, sino en la deshidratación que causan estas pérdidas de líquido y de electrolitos que puede llevar a descompensar al paciente. Terminamos este capítulo.